Muchos piensan que bajo la ley Dios nos permitía el pecado, pero ahora que estamos bajo la gracia, Dios nos da permiso de pecar. Y esa es una falacia con todas sus letras, porque Dios ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento jamás Él nos ha dado permiso, ni los de aquel tiempo, ni a nosotros los de este tiempo, para pecar. Yo he escuchado personas que, no, es que el Dios del antiguo pacto era un viejito enojón, que no le gustaba el pecado, que no le gustaban los errores, y por eso los castigaba tanto. Y ahora el Dios del Nuevo Testamento y de la gracia es un joven alegre, cool, que da más chancita de que peques. Y dicen, ¿por qué crees que allá caían fulminados, pero ahorita ya no? También en el Nuevo Testamento caían fulminados. Lea el libro de los Hechos, Zafira y, ¿cómo se llamaba? Se me escapa el nombre. ¿Cómo, hermanos? Acabo de predicar de eso. Esta pareja que vendió una heredad y llegaron y echaron mentiras y el Espíritu Santo los fulminó. Y ya era bajo la gracia también, ¿eh? Entonces, tengamos mucho cuidado de no malinterpretar. Bajo la ley, Dios no permitía nada de pecado, pero ahorita bajo la gracia nos da quebradita, nos da chancita. No, qué quebradita ni qué 8 cuartos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Sus leyes no cambian tampoco. Entonces explíqueme eso, pastor, de cómo es que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Bueno, tranquilitos, ahorita se los explico, pero lo que quiero que entendamos es que siempre la meta de Dios, el propósito de Dios bajo la ley y bajo la gracia, siempre la meta de Dios ha sido obediencia de parte de su pueblo. La ley exigía y exige perfección. Y Dios todavía no ha cambiado. Él todavía pide, exige, manda que nosotros nos esforcemos por obedecer sus mandamientos, por cumplir su palabra. No porque es un Dios malo, porque Él sabe que en la obediencia, o que la obediencia es el secreto para recibir las bendiciones de Dios. Eso era en el Antiguo Testamento bajo la ley y ahorita mismo bajo la gracia también. Solo que la manera en cómo llegamos a la perfección y a la obediencia es un poquito diferente que cuando estábamos bajo la ley. ¿Sí? Hay 2 maneras de llegar al cielo. ¿Sabían ustedes eso? 2 maneras, ya ve, así despiertan. ¿Cómo que? What did he say? ¿Qué? Uno malo y uno bueno, ¿verdad? Pero esperen, déjenme explicarles. Hay ¿cuántos de aquí se quieren ir al cielo? Hay 2 maneras de irse. Y ahorita se las voy a explicar. La primera manera, bajo la ley, la manera de irte al cielo es a través de la perfección. Si tú, como ser humano, logras vivir toda tu vida sin tener un mal pensamiento, sin cometer ningún error, nunca enojarte injustamente, nunca robar, nunca una miradita mala a una muchacha, o nunca codiciar, o sea, una vida de perfección toda tu vida, ¿sí? ¿Cuánto viviremos aquí todos, según la Biblia? Vamos a decir aquí que todos van a vivir 100 años si Cristo no viene antes, ¿ok? Pues si tú te quieres ir al cielo, ese es un camino para irte. Que vivas una vida de perfección aquí en la tierra.
¿Cuántos creen que puedan irse al cielo de esa manera? Pero es un camino. Eso es lo que exigía la ley. La ley en el antiguo, por eso ya no estamos bajo la ley. No que la ley sea mala, la ley nunca ha sido mala. Y más adelante cuando estudiemos Romanos vamos a estudiar eso, ¿sí? Pero la ley exige que si quieres ser salvo, tienes que ser perfecto. Porque en el primer error que cometas, y eso nos lo dice muchos escritores de la Biblia, Santiago, por ejemplo, nos dice que si cumplimos toda la ley, pero fallamos en un puntito de la ley, ya somos culpables de todo, ¿sí? Pero esa es una manera de irse al cielo, y eso es lo que enseñaba y enseña la ley. La ley. Fíjese lo que dice Gálatas, y ahorita regresamos a 2 de Corintios, Gálatas capítulo 3, el versículo 10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel, escuche, esta es la ley, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que en el momento que tú fallaras en un punto, no solamente perdías tu salvación, sino que caías en maldición. Ahora imagínese, supongamos que alguien de veras pudiera ser perfecto por 30 años, hermano Luis. Nunca una mala palabra, nunca una mala mirada, nunca un mal pensamiento, nunca una mentira. Perfecto el hombre. Pero al cumplir los 20 años de perfección, pasa algo en el freeway, se enoja y empieza a echar maldiciones. 20 años de perfección, con ese errorcito ya cayó bajo maldición. Entonces es una manera de irnos al cielo, pero es imposible que algún ser humano, Dios lo buscó, a ver quién es perfecto, pero no lo encontró. Es por eso que tuvo que mandar al único hombre que ha sido perfecto en toda la extensión de la palabra a vivir en esta tierra por 33 años y morir en una cruz. Ese fue el único que ha sido, que fue y será perfecto en toda la extensión de la palabra. Por eso yo pienso que él merece un aplauso en esta tarde. ¿O qué piensa usted? Jesucristo, el perfecto. Ahora, la Biblia nos enseña que Jesucristo vino no a abrogar la ley, no a cancelar la ley, sino a cumplir la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. A ver, alguien léalo si lo tiene. A ver, si alguien me puede traer un vasito de agua o botellita, se lo... No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Amén. Entonces, el hecho de que ya no estamos bajo la ley, gracias hija, gracias. Permítame un segundito, mis hermanos, hay que acomodar aquí todo para que no me quede tan lejos. El hecho de que ya no estamos bajo la ley, pues no significa que la ley es mala, que la ley no. Jesucristo no vino a decir, ya la ley ya no existe, no. Él vino a cumplir al pie de la letra la ley. Entonces, ahora cuando dice que ya no estamos bajo la ley, no quiere decir que la ley está anulada, que no está vigente, no. Lo que quiere decir es que no había ningún hombre que pudiera cumplirla hasta que vino Jesús. Y él pudo cumplirla
en todas las áreas de su vida a la perfección. 33 años caminando en este mundo, nunca cometió un error, nunca hizo nada malo. El sacrificio perfecto fue hasta esa cruz, 2000 años atrás, tomó nuestro lugar, murió por nosotros, y ahora la segunda manera en que tú y yo nos podemos salvar no ha cambiado todavía. Todavía Dios no ha bajado sus estandartes o estándares. Todavía es perfección, todavía es obediencia. Pero como Dios sabía que nosotros no podíamos y nunca íbamos a poder, Él mandó a su Hijo. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. No solamente en la cruz, sino en la tierra también. Y Él fue perfecto. Él cumplió todas las exigencias de la justicia y de la ley, para que todo aquel que ponga su fe y crea en el unigénito de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Aplauda si entendió lo que acabamos de decir. Ah, qué tremendo está esto. Entonces ahora el método de Dios o la meta de Dios no ha cambiado, es perfección, pero ahora es a través de Cristo. Si tú vienes a Cristo y le confiesas como Señor y Salvador y le pides perdón, el Espíritu Santo te sumerge en Cristo. Tú estás en el corazón de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y cuando Dios Padre te mira, voltea a mirarte, Él ya no te mira a ti ni tus imperfecciones. Él lo que mira es a Cristo en ti. Es la sangre de Jesucristo cubriéndote de todo pecado. Y es por eso que ante los ojos de Dios, si tú has venido a Cristo, ante los ojos de Él, tú eres completamente justo. Has sido justificado, has sido santificado, eres santo delante de la presencia de Dios. Y es de la manera que tú puedes salvarte. Mira lo que dice, continúa ahí, Gálatas 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición en el sentido de que no podíamos cumplir nosotros todos los requisitos o los reglamentos de la ley. Hecho por nosotros maldición, no por la ley. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Cristo se hizo maldición para que tú fueses bendecido. Amén. Cristo llevó todas las enfermedades en la cruz para que por sus llagas tú y yo fuésemos curados. Dios le dio la espalda a Jesucristo para que nunca te dé la espalda a ti. Entonces, ojalá y estemos entendiendo, hermanos, que estemos bajo la ley o bajo la gracia. El objetivo de Dios, los estándares de Dios nunca han cambiado, siempre han sido la perfección. Solamente que bajo la ley las personas no podían, porque no podían cumplirlo. No había nadie más que Jesucristo. Y ahora Cristo viene y Él cumple toda la ley a través de su obediencia. Y ahora que tú y yo venimos a Cristo, es como si, ahora en la mañana se lo explicaba de esta manera. Mire, vamos a suponer, hermano Miguel, que usted me debe $1,000 a mí. Bueno, no, es muy poquito. Usted me debe $10,000. Pero usted no puede pagarme. Entonces, como yo soy un pastor bien chévere, como soy bien cool, como soy bien nice, bien suave, entonces yo le perdono esa deuda de $10,000. Es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es lo que Dios hizo por nosotros. Jamás nosotros hubiésemos podido pagarle a Dios con nuestras buenas obras la deuda que teníamos con Él. Pero Él, por su gracia, nos salvó y nos
perdonó completamente. Pero no solamente, hermano, yo lo perdoné, sino que soy tan requete buena persona que aparte de haberle perdonado $10,000, saqué mi cartera o mi chequera y le hice un cheque por $5,000 y fui y se los deposité a su cuenta. Y cuando usted va al banco, se da cuenta que yo ya le he perdonado su deuda, pero que aparte de haberle perdonado, le he depositado a su cuenta $5,000. ¿Qué pensaría si de veras eso fuera real, hermano? Oh, qué tremendo. Pues eso fue lo que hizo Dios y más con nosotros. No solamente nos perdonó, sino que ahora su santidad y su perfección, Él la depositó en nuestra cuenta espiritual. Y por eso, ante los ojos de Dios Padre, tú y yo somos perfectos, somos santos, somos justos. Qué tremendo, ¿no? Dios mío, que el Señor les dé o nos dé, dijo el otro, sabiduría para entender lo que el Espíritu nos está hablando. Es el Espíritu que nos está hablando, hermanos. Que tú tienes que aprender cuál es tu nueva identidad ahora en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a regresar entonces otra vez a segunda de Corintios 3 y seguimos en el versículo 7. Para continuar con segunda de Corintios 3, 7. Seguimos hablando de la gracia y de la ley. Dice, a ver, y si el ministerio de muerte, lea con cuidado, porque tiene unas profundidades estos versículos. Cuando habla del ministerio de muerte se está refiriendo a la ley. ¿Y por qué le dice tan feo? Ahorita vamos a explicarlo, ¿ok? Dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Note que primero es ministerio de muerte, pero ahora el de la gracia es ministerio del Espíritu. 9. Porque si el ministerio de condenación, ¿qué? Primero le llaman ministerio de muerte y ahora ministerio de condenación, hablando de la ley. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Fíjese lo que dice el 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En primer lugar, hay muchas cosas que explicar en estos versículos. En primer lugar, veamos que aquí está hablando del pacto de la ley, del pacto antiguo. ¿No te estoy confundiendo, Lupe? You following? Okay, muy bien. I'm there. Regresemos al 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra o en piedras, ¿a qué se está refiriendo cuando dice grabado con letras en piedras? ¿A qué se está refiriendo, hermanos? No solamente a los 10 mandamientos, sino todo, pero sí, exclusivamente a los 10 mandamientos. Porque esos fueron dados a Moisés y grabados ¿en qué? En piedra. Entonces podemos ver por el contexto que se está refiriendo específicamente a los mandamientos. ¿Ok? Sí, es bien importante que entendamos eso. Ahora, cuando la Biblia se refiere a cuando habla de los mandamientos que son ministerio de muerte, bueno, ahorita vamos a explicar esa parte. Ahorita expliquemos lo que es los mandamientos, las letras de piedra. Las leyes de Dios se dividen en dos partes. Están las leyes ceremoniales, la ley ceremonial
y está la ley moral. Cuando dice que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hay personas que malinterpretan y dicen, pues ahora sí puedo darle suelto vuelo a la hilacha. ¿Sí saber qué significa eso? Darle vuelo a la hilacha, ¿sí saber? Bueno, que hago lo que quiero, al cabo ya, no, eso no es lo que significa. Mire, cuando dice que ya no estamos bajo la ley, está hablando de la ley ceremonial. ¿Cuál era la ley ceremonial? Por ejemplo, la muerte de animalitos. Ese era un ritual ceremonial que se dejó de practicar con la venida y muerte del Cordero Santo, que era Jesucristo. ¿De qué otra ley ceremonial usted se puede acordar? A ver, mis hermanos, deje darle un trago mientras se acuerda usted. Las fiestas eran ceremonias también. El lavamiento de las manos, un montón de ceremonias que tenían, que tuvieron su fin con la venida de Jesucristo. Y no es algo que yo estoy inventando. Mire, póngale una marca otra vez a 2 de Corintios y vamos a leer algunos de estas rituales que dejaron de ser con la venida de Cristo. Vamos a leer en Colosenses 2:16. Ojalá y no los esté haciendo bolas. Okay. Colosenses 2:16, ¿ya lo tienen todos? Amén. Dice, por tanto, cuando la Biblia dice por tanto, hay una razón. ¿Por qué? Porque Cristo triunfó en esa cruz 2000 años atrás. Bueno, vamos a leer el contexto para que lo vea. Dice, el 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Y fíjese lo que dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15, y despojando a los chamucos, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cristo tuvo victoria contundente sobre el pecado, sobre el infierno, sobre los demonios. Y las buenas noticias es que la victoria de Cristo es nuestra victoria también. Perdóname que me emocione, pero no puedo. Por tanto, porque Cristo venció en la cruz, nadie os juzgue, y aquí están los rituales que hacían los judíos antes, en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Se acuerda que había un montón de fiestas que los judíos celebraban? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, un sinnúmero de fiestas que todavía ellos las practican. Y no tiene de malo, pues que lo hagan, ¿verdad? Siempre y cuando no pongan su confianza en esas fiestas. Pero dice, ni luna nueva, y aquí está para los que todavía quieren guardar el sábado, los del séptimo día, o días de reposo. Todo, versículo 17, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto?
que todas las fiestas que hacían, los rituales, las ceremonias, todo lo de la ley, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué nosotros ya no guardamos el sábado? Aunque está en principio, todavía tenemos que guardar un día para el Señor, pero no necesariamente el sábado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestro descanso. ¿Por qué ya no matamos animalitos cuando venimos a la iglesia? Corderitos delante de Dios como sacrificio. Porque Cristo murió como el Cordero Santo y cumplió así todos los requisitos y las demandas que la ley exigía en cuanto a los sacrificios. Entonces todo se cumple en Cristo. Y es por eso que nosotros ya no tenemos que, cuando tú estás en Cristo, haz de cuenta que todavía estás celebrando las fiestas de la Pascua. Haz de cuenta que estás guardando el sábado. Haz de cuenta que estás practicando todas estas ceremonias que muchos de nosotros hasta desconocemos, porque estamos en Cristo y Él no vino a cancelar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Sin embargo, hay muchas personas, ahorita está bien de moda, los judaizantes. Ustedes lo han visto, está muy de moda ahorita, donde muchos cristianos ya vienen con su gorrita y en su casa tienen muchos artefactos de los judíos en su puerta. Cuando hacen la Santa Cena, la hacen al estilo como lo hacían los judíos, practican las fiestas. Y escúcheme, eso no tiene nada de malo. Si tú eres cristiano y quieres ir a Israel y quieres practicar las fiestas y quieres, cuando ores, ponerte lo que se ponen ellos, si tú quieres y quieres guardar el sábado, tú puedes hacerlo, no hay ningún problema, siempre y cuando tu confianza no esté en esas cosas, sino en Cristo. Nada de eso te puede salvar. El único que te pudo salvar fue Jesucristo mediante su sangre derramada en esa cruz. El problema es cuando tú quieres hacer todas estas prácticas, todos estos rituales todavía y poner tu confianza y pensar que eso es lo que te va a salvar. Estás bajo maldición si tú eres de las personas que piensan de esa manera, porque maldito es todo aquel que pone su confianza en la ley. Y si falla en algún punto, por más pequeño que éste sea, esa persona ya cayó bajo maldición, bajo condenación eterna. Qué tremendo, ¿no? Entonces hay que poner nuestra confianza en Cristo. Entonces la ley ceremonial nosotros ya no la practicamos. ¿Ya se entendió qué es eso, no? Pero está la ley moral. Y la ley moral es así, Dios espera que nosotros la practiquemos. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la ley moral? A los 10 mandamientos. Porque si decimos que ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, pero el mandamiento dice, no matarás. Pero si ya no estamos bajo la ley, quiere decir que no vamos que vamos a agarrar la pistola y matar a... Pues no, ¿verdad? No cometerás adulterio. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Pero esa es la ley moral y Dios espera que nosotros guardemos los 10 mandamientos. No para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, porque Cristo ya ha hecho esa obra en nuestro corazón. Por eso nosotros ahora buscamos agradar a Dios y no vemos a la mujer de nuestro prójimo y no envidiamos la casa del vecino y no andamos de envidiosos y no andamos haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la ley moral, está en nuestros corazones. Amén. Y tenemos que cumplirlas. ¿Sí, mis hermanos? ¿Sí quedó claro ahí?
Ok. Ojalá, porque hay millones y millones de personas en las iglesias que no entienden estas verdades. Se confunden todos. Ahora, así rapidito, regresando a 2 de Corintios 3, a otra vez. En el versículo 7, el apóstol Pablo a la ley la llama el ministerio de muerte, ¿verdad? Y en el versículo 9 llama al antiguo pacto ministerio de condenación. ¿Por qué es que le llama así? Bien sencillo, hermanos. No que la ley sea en el sentido literal, que la ley es ley de muerte, no es ley de vida. Pero se le llama ministerio de muerte y ministerio de condenación porque la ley tiene sus exigencias de que hay que obedecer y hay que ser perfectos. Entonces, si alguna persona está poniendo su confianza en la ley y por unas semanas está bien, pero a los 8 días falla, entonces esa persona ya cayó bajo muerte. Ya cayó bajo condenación. Porque no está poniendo su confianza en Cristo, sino en el sábado, en la ley, en las buenas obras. Y Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿no? ¿Se regocija con eso, hermano? Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es para aquellos que se esfuerzan en obedecer la palabra de Dios. Vienen a la iglesia, escuchan un mensaje y no les entra por aquí y les sale por allá, sino que se van a casa con toda la intención de poner en práctica su palabra. Ellos anhelan, quieren obedecer, no quieren fallarle a Dios, pero porque vivimos en este cuerpo de carne y hueso, esta naturaleza caída, esa persona sin querer, así como Pablo decía en Romanos capítulo 7, desde el versículo 15 en adelante, miserable de mí, porque queriendo hacer lo bueno, ¿qué decía? Me encuentro haciendo lo malo. Y mi hombre interior quiere agradar a Dios, pero encuentro una ley de pecado que está en mis miembros, que está en mí. ¿Sí? No, ¿cuántos se identifican con Pablo? No creo que él era el único, todos nosotros, yo también. Queremos agradar a Dios, pero por una u otra razón nos vino un mal pensamiento. Por una u otra razón tropezamos y caemos. Pero esto es eventual, no es de todos los días. Entonces, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, se hinca y con dolor en el corazón y lágrimas en los ojos, así como Pedro cuando negó al Señor 3 veces, le dice, Señor, te fallé. Pero se quebranta de corazón. Es un arrepentimiento genuino. Le dolió en lo más profundo del corazón haberle fallado a Dios. En esta persona que está en Cristo ya no hay condenación, sino al contrario, hay perdón, hay gracia, hay misericordia. Quizás Dios le esté hablando a alguna persona aquí que ha caído. No sé en qué problema, en qué situación. El Señor te está hablando en esta tarde, en esta oportunidad. Si estás en Cristo, tú te vas a arrepentir, pero ya no vas a volver al mismo pecado, ya no vas a caer en el mismo hoyo, y para ti no va a haber condenación, sino que Cristo
te va a recoger otra vez, te va a levantar, te va a sostener, te va a cargar, te va a restaurar. Eso es cuando ponemos nuestra confianza en Cristo y no en la ley. ¿Sí? Entonces, si estamos bajo la gracia, hermanos, yo no quiero ser negativo, pero van a venir tiempos en que vamos a fallar. Y pues cuando esos tiempos vengan, ven a Cristo, pídele perdón, y la sangre de Cristo, dice, te limpia de todo pecado. Y Juan nos recuerda y nos dice que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Todos caemos en situaciones. Pero escúchame, hermano, una cosa es que eventualmente, yo no creo en cristianos que todos los días se enojan. Esos no son cristianos, son cristianoides o no sé qué son. No, porque hay una diferencia entre, ups, se me chispoteó, dijo el chavo. Y otra, en practicar el pecado. Y dice la Biblia, Juan nos dice también, que los que han nacido de nuevo no practican el pecado. La palabra esa practicar en el original griego habla de una fábrica, de una warehouse, donde se fabrican objetos todos los días. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, una cosa es que eventualmente caes en un enojo, que te enojas con tu esposa y le gritaste, pero hermanos, una vez cada 10 años. Ya cuando el esposo todos los días, cállate vieja hija de... No, por favor, eso ya no. Una cosa es eventualmente caer en una situación cuando ya estamos en Cristo, y otra cosa es practicar el pecado. Los que practican el pecado lo planean. A ver cómo le voy a hacer para transear a mi jefe mañana en el trabajo. Y la secretaria, ya me echó ojitos. A ver cómo le hago, me voy a echar perfume 3 machos. A ver si la traigo un poquito. Y entonces comienzan a maquinar en su mente qué hacer, cómo hacerle. Y este fin de semana me voy a ir con mis amigotes y me voy a poner, pero mira, y voy a empezar a tomar y nos vamos a emborrachar y empiezan a planear su pecado y a practicar el pecado. Eso no es ser cristiano. Y si una persona está así, no ha nacido de nuevo. Vuelvo a repetir, aunque haya pasado al frente a repetir la oración del pecador. Yo no tengo nada en contra de esa oración. Ojalá y no me hayan malentendido ustedes. Lo que sí tengo en contra es que hay tantas personas que hacen esa oración y después vuelven, así como el puerco o la marrana, vuelve al lodo otra vez. Y el perro o la perra, no sé cómo, vuelve a su vómito otra vez. ¿Por qué? Porque la puerca volvió al lodo. Porque nunca dejó de ser puerca. Porque el perro volvió a su vómito. Porque nunca dejó de ser perro. Porque hay personas que vienen y según hacen su oración de fe, que no tengo yo nada en contra de eso. Yo he conocido personas que han sido salvas, genuinamente. Pero la mayor parte, y Dios me ha levantado como una voz para ¿cómo se dice? To warning, ¿cómo se dice? Muy gringo seré yo, ¿verdad? Como una voz de alerta para alertar a las miles y miles de personas que viven engañados en una iglesia pensando que son salvos. Pero su naturaleza todavía no ha cambiado, porque aunque hicieron una oración, regresan como el puerco y la perra.
y vuelven a adulterar, y vuelven a decir malas palabras, y vuelven a que no se le escape nada. ¿Y crees que eres salvo? ¿Crees que eres salvo? Revolcándote en adulterio con ese hombre que no es tu esposo o que no es tu esposa. Teniendo relaciones sin estar casado, estar viendo pornografía, estar haciendo todas estas cosas. Estás soñando. Y no te lo estoy diciendo porque te odio, no te quiero. Al contrario, porque te amo. Y cuando yo llegue al cielo, porque no sé ustedes, pero yo voy a llegar al cielo, no por ser buena persona o por predicar, sino por la gracia de Jesucristo. Amén. Pero cuando yo llegue allá, yo quiero verlos a cada uno de ustedes. Y saludarlos, y abrazarlos, y decirle, aunque sea en inglés, we made it, brother. We made it, sister. Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Entonces, ¿ya supieron que no tengo nada en contra de la oración que se repite? Pero hay que tener cuidado. Que las personas... ¿Y tú qué? ¿Ya eres salvo? Sí, ¿cómo sabes? Pues porque ya hice la oración. No, esa no es la respuesta. Porque dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. La respuesta bíblica en los tiempos apostólicos era, escudriñen su corazón, a ver si de veras hay frutos de salvación. No, los antiguos no repetían esa oración. No, Jesucristo les decía al contrario, o sea, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué les decía? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, ese instrumento de muerte, y sígame. Ahí no estaba de que a lo mejor te va bien o no, era un instrumento de muerte, o sea, quizás te vas a morir por mí. Era bien diferente, ¿verdad? Así es que si tú estás en Cristo, los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ¿y aquí? Todas son hechas nuevas. Si estás en Cristo Jesús y fallas, no permitas que el diablo te condene, ni tú mismo. Híncate, pídele a Dios. Y si te caíste, no te quedes ahí en el suelo. Levántate en el nombre precioso de Jesús. Que los que lleguemos al cielo no va a ser porque nunca caímos. Va a ser porque cuando nos caímos, nos levantamos en el nombre precioso de Jesús para seguir adelante a la meta que Dios puso para nosotros. Que si hay alguno aquí que ha caído, alguna que ha caído, no se quede ahí arrastrándose en el suelo. Levántese en el nombre precioso de Jesús. Amén, hermanos. Levántate, no te quedes ahí. Pero si eres de los que... ¿Por qué el Espíritu Santo me trae repitiendo lo mismo? No porque no sepa qué más que decir, tengo un montón de puntos aquí. Pero mira, cuando Pedro dijo que la puerca regresa al lodo otra vez, es porque nunca había cambiado de naturaleza. Porque si cuando vino la puerca y se convirtió en oveja, vamos a decir, esa jamás regresaría al lodo. Si hay personas que ustedes dicen, ay, pero era cristiano, ay, pero que cargaba una cruz, ¿y qué? Ay, pero que traía una biblioteca que apenas podía con el hombro, se le hacía, y me dicen que caigo gordo cuando le hago, o sea, y anda otra vez vendiendo droga o haciendo cosas que no debe de hacer, es porque nunca cambió de naturaleza. Por eso regresó al lodo. No hay nada de que perdió su salvación y luego la agarró otra vez para atrás, dice el chicano, el pocho. Y la agarró para atrás, ¿no? Que agarró para atrás que ni que 8 cuartos. Nunca fue. Juan decía, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. No se está refiriendo a una iglesia local que, ay, se fueron a otra iglesia porque no eran no, se está refiriendo a que no eran cristianos. No eran hijos de Dios.
Hermanos, los veo muy serios. Terminamos en el versículo 12, nos quedamos, ¿no? 2 Corintios 3:12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Una vez más, así que teniendo tal esperanza, o sea, al entender que ya estamos bajo la gracia y no bajo la ley, usamos de mucha franqueza, o sea, transparencia. No escondemos nada, no tenemos que esconder nada. 13, y no como Moisés, que ponía un velo, él sí escondía, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La ley, lo que les expliqué, la ley ceremonial. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Dice aquí que cuando las personas leen el antiguo pacto y no entienden que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento estaba apuntando al Hijo de Dios. ¿Sabían ustedes que todo el Antiguo Testamento se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo? Pero cuando una persona lee y no puede ver eso, es que tiene un velo. No estamos hablando del velo de acá de afuera, ya ven algunas iglesias que se ponen sus velos, no, estamos hablando de un velo interno que les impide mirar. Yo conozco judíos y judaizantes también que leen, por ejemplo, Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados. Y habla del sacrificio entero que Jesucristo hizo, pero no entienden, no pueden ver que estaba hablando de Jesucristo, porque tienen ese velo. Vuelvo a insistir, ahorita está de moda ese del judaísmo. Yo veía en la televisión a uno hace algunos años, michoacano por cierto, el Morej, ya ni era ni pastor, era el Morej. Entonces le hablaban por teléfono, allá a la televisión, y decía, Morej, yo estoy hablando porque quiero pactar. ¿Con cuánto va a pactar, hermanita? Es que mi hijo está en la cárcel y voy a pactar con $300. No, hermanita, pacte con 500 y su hijo va a salir. Ok, hermano, ok, ¿cómo le decía? Morej. Y a mí me daba un coraje cuando escuchaba esas, porque están robando al pueblo. Y miren, hermanos, si eran muchas llamadas que entraban así. Yo dije, a mí me voy a dejar de ser pastor y me voy a hacer Morej también. ¿Cuánto dinero le entraba? Y tenían unas prácticas, y él era un pastor que predicaba bien la palabra del Señor. Y de repente se desapareció. Ya no salió en la televisión. Y ya después supimos en las noticias que se había robado millones y millones de dólares y no se había ido, había despojado a la gente. ¿Por qué? Porque tienen ese velo. Y si hubiera alguna persona que me está escuchando, y ya estoy hablando directo a la cámara porque este mensaje lo van a escuchar en internet, muchas personas,
y tú todavía estás poniendo tu confianza en las fiestas de la Pascua, en los rituales de los judíos, no es que nosotros no creamos en eso, es que todo eso se cumplió en la persona de Jesucristo. Y ahora lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos va a traer la salvación. Y ante Dios es como si ya nosotros hubiésemos cumplido al pie de la letra todas esas fiestas y todos esos rituales. Pero las personas que no entienden es porque no se han convertido, es porque no les ha amanecido y se enojan muchos. Pero así es, así lo acabamos de leer. Tienen un velo que lo ciega y no se han convertido, porque si se hubieran convertido, entendieran que su Salvador es Cristo Jesús. Pero no solamente aplica a los judaizantes, sino a cualquier persona que no se ha arrepentido de corazón. Dice el apóstol Pablo que el príncipe de este siglo les ha cegado los ojos para que no puedan ver la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y no entienden. ¿A usted le ha tocado evangelizar o hablarle a una persona de Cristo? Y le dices con peras y manzanas, y le hablas de una manera y de otra manera y no te entiende. Y tú te desesperas, ¿no? Le hablas a tu tío, a tu papá, a tu sobrino, a un familiar, ¿no? Y mira, es que está bien claro, es que la Biblia dice, hermano, es que no te va a entender porque tiene una venda en sus ojos puesta por Satanás. Y esa venda, de la única manera que se le va a quitar a tu ser querido que quieres que venga a Cristo, es doblando tus rodillas y pidiéndole al Padre Celestial que le quite esas vendas a esa persona a la que le estás predicando. Y ya después de algún tiempo que estuviste orando e intercediendo por él, ve con esa persona y vuélvela a invitar a la iglesia, a una célula, a un convivio, vuélvele a hablar de Cristo y tú vas a ver cómo esa persona poco a poco te va a ir entendiendo hasta que la venda se le quite, hasta que el velo se le quite, pueda ver lo que Cristo hizo y se convierta al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen personas que quisieran que vinieran a Cristo? No nomás les hables de Cristo, ora por ellos. Si tú solamente les hablas pero no oras, va a ser muy difícil. Tienes que interceder por ellos para que Dios les quite esa venda del corazón. Entonces, está, hermanos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. Y eso no significa que Dios dijo, ay, es que esto es muy difícil para ellos y voy a bajar la barrita un poquito abajo para que, es que pues son humanos y no. La barra de Dios todavía está arriba, que es perfección. Perfección. Nunca la vamos a alcanzar nosotros hasta que vengamos a Cristo. Y en Él, entonces sí, podremos ser salvos. Y cuando Dios nos mire o nos mira como personas que nunca hemos pecado, igualitos a Jesucristo. Amén. Pónganse de pie en esta hora.